y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Hoy día Dios busca a los vencedores. Dios usa una pequeña cantidad de creyentes para que comuniquen el fluir de vida a la iglesia a fin de avivarla. Como el Señor lo hizo una vez, asimismo los vencedores tienen que derramar la sangre para que la vida fluya a otros. Por causa de la iglesia, los vencedores toman la posición de victoria y sufren tribulación y desprecio. Así que los vencedores que Dios busca deben abandonar lo que ellos juzgan correcto. Tienen que pagar el precio de permitir que la cruz elimine de ellos la antigua creación y prevalezca contra las puertas del Hades. Amado hermano, ¿está usted dispuesto a sufrir aflicciones para ganar el corazón de Dios? ¿Está dispuesto a dejarse derrotar para que el Señor sea el victorioso? Tales vencedores hoy Dios busca. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Jesús es el Señor. Por amor a los hermanos y hermanas que no han disfrutado la palabra anterior, vamos a rumiar una vez más el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Las palabras del Señor son espíritu y vida. El Señor dijo en este Evangelio: yo soy el pan de vida. El que me come nunca más tendrá hambre, y el que me bebe nunca más tendrá sed. Y el Señor a la multitud sedienta en Juan 7 dice que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. El Señor dio la promesa de que al recibirle en nosotros había una fuente de agua viva, que saltarían ríos de agua viva. Pero para lograr aquello, hemos visto que el Señor tuvo que seguir un viaje, un itinerario en la eternidad. Tuvo que pagar un precio por lograr de alcanzarnos y entrar dentro de nosotros. En su administración, en su economía y gobierno, el Señor, que era la palabra, en el principio, como dice Juan capítulo 1 versículo 1, esta palabra era con Dios y esta palabra era Dios. Y en Génesis capítulo 1 también señala en el principio: creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese principio habla de que cuando el Señor creó el espacio y el tiempo. Hermano, qué precioso. En Zacarías capítulo 12 versículo 1, para el Señor las cosas más fundamentales fueron los cielos, la tierra y el espíritu humano. Él creó el espíritu del hombre. ¿Con qué finalidad? Porque Él sabía que una vez que entrara en el tiempo, Él iba a pasar por un proceso y iba a entrar dentro del hombre, mezclarse con el hombre por la eternidad. Por eso en la creación Él hizo los cielos. Son tan importantes los cielos. Sin los cielos no podríamos vivir, no habría vida vegetal, ni vida humana, ni vida animal. Los cielos está la atmósfera que nos permite respirar, está el sol que permite las estaciones del año y que abriga la tierra. Está la luna que pone cerrojo o frena las mareas en la tierra. Las estrellas que resplandecen en la noche oscura. Hermano, los cielos son importantes. Están las nubes que traen la lluvia y la nieve a la tierra. Riegan la tierra, hacen germinar la semilla y dan más semilla al hombre que siembra, pero también pan para que el hombre se alimente. Precioso. Los cielos para la tierra para el hombre.
y el hombre debe ser para Dios. Ese es el deseo del corazón del Señor. Y para eso Él siguió un tráfico celestial. Si nos damos cuenta, el versículo 14 del capítulo 1 de Juan dice: ya que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad y de realidad. Acá el Señor era el único en su género, el unigénito Hijo de Dios. Pero se encarnó, este Verbo, esta palabra, este Dios eterno, dejó la eternidad para entrar en el tiempo y en el espacio. Y este Dios vivió en un hombre llamado Jesús hace 2000 años. Vivió en la tierra 33 años y medios. Pero esto debe ser glorioso. Él era el templo de Dios en la tierra. Era el único en el cual habitaba Dios. Él era un hombre, pero también era Dios. Y los 4 evangelios muestran su gracia y su realidad, la expresión de Dios, la manifestación de Dios en él. Él anduvo siempre en justicia y siempre en amor. Él cuidó a las personas con mucha ternura, pero también las nutrió con su palabra. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermano, qué maravilloso que sigamos este itinerario celestial. El Señor quedó en su humanidad encerrado, limitado por el espacio y el tiempo. No, hermano, a los 30 años Él comenzó un ministerio celestial aquí en la tierra. Llamó a unos hombres que fueron nuestros primeros hermanos, los apóstoles. Pero Él tenía que morir. ¿Por qué? Porque el hombre, desde su creación, a través de Adán y Eva, heredaron la vieja naturaleza satánica que desarrolla el pecado en el hombre y la muerte. 2 asuntos realmente que nos separan en forma irreconciliable con el Padre: el pecado y la muerte. El Señor, hermanos, cuando Satanás se infiltró dentro del hombre y inyectó su naturaleza maligna, pecaminosa, no se desalentó. Él perseveró en medio del tiempo. Él aceptó venir a la tierra como un hombre más. Pero el poder político de su tiempo, articulado por el poder religioso de los judíos, le mataron. El Señor Jesucristo fue crucificado. Y de su costado, dice este hermano Juan, vio que fluía sangre y agua. Y este evangelio tiene muchas alegorías, muchas figuras que nos explican con más claridad las cosas reales del Señor. El agua nos da vida, tipifica el espíritu, los ríos de agua viva. El que bebiere, dice el Señor. Él era el agua viva, es el agua viva. Pero también fluyó sangre, y la sangre es para nuestra redención, ser comprados de debajo de la ley. Nosotros éramos materiales para desecho. Estábamos muertos en delitos y pecados, sin ciudadanía, sin Dios en esta tierra, sin salvación, sin ninguna promesa, sin ningún pacto, ajeno a toda la administración de Dios. Pero Israel se endureció y Él se volvió a nosotros. Debemos ser agradecidos al Señor por su misericordia. No éramos blancas palomas, sino materiales destinados al lago de fuego. Pero Él tuvo compasión y misericordia de nosotros y de allí nos rescató. Hermano, por eso Juan, cuando le vio, Juan Bautista, en el capítulo 1, versículo 29, dice lo siguiente: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quita el pecado de la humanidad. El Señor tomó mi lugar y su lugar. El Señor dijo: yo muero por ustedes, yo muero por ellos. Hermano, el pecado es una persona que habita dentro del hombre y que le hace cometer muchos pecados y que están
muy bien nominados en las listas que expone, por ejemplo, Pablo, que expone Pedro y otros hermanos dentro del Nuevo Testamento. Hay pecados del cuerpo, pecados del alma y pecados del espíritu, pero el Señor quitó todo. Miqueas en el capítulo 7 dice: ¿qué Dios como tú? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad, y que se deleite en la misericordia, y que volverá a tener misericordia de nosotros, que sepultará nuestras iniquidades y echará en el profundo del mar todos nuestros pecados, pecados pasados, presentes y futuros? Todos fueron ocultos de la vista de la humanidad y de nosotros. Gracias al Señor por la sangre del Cordero. Es muy necesaria la sangre del Cordero. ¿De qué nos sirve que solamente tuviéramos al Cordero que quitara nuestros pecados? ¿Qué hace un muerto? ¿Qué necesita un muerto? Que le son perdonados los pecados. Necesita vida. Por eso el Señor Jesús resucitó. Él, al tercer día de ser crucificado, en la madrugada del primer día de la semana, se manifestó a una hermana que lo amaba con todo su corazón, María Magdalena. Ella tuvo la bendición de disfrutar las primicias del Señor en su resurrección, de verlo, de oírlo, de ser comisionada por el Señor. Precisamos ser aquellos que tienen ese corazón de amor al Señor absoluto, de buscarle al Señor de madrugada, y Él se nos manifestará. Hermano, el Señor resucitó transfigurado como el Espíritu que da vida, ese Espíritu Santo, ese Espíritu que dispensa y suministra los requerimientos necesarios para que podamos practicar la justicia y practicar el amor, que es lo que nos exige su palabra. Entonces, hermano, gracias al Señor porque Él resucitó. Jesucristo vive. Él ahora no solo podía estar fuera de los hermanos, de carne, hueso y sangre, así como nosotros, que vivimos aún en el cuerpo. Él ahora, al ser transfigurado, al cambiar de forma, de carne y sangre a espíritu, pudo entrar dentro de los hermanos. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 20, los hermanos estaban muy asustados por miedo a los judíos de que los matasen. En la noche de ese día en que Él resucitó, se les manifestó, se hizo visible y les dijo: paz a vosotros. Estaban muy asustados ellos. Paz. ¿Qué es lo que necesita usted y yo? Paz. Paz profunda, densa, que nada la pueda perturbar, que guarde nuestra mente, nuestros pensamientos, que guarde nuestro corazón en paz, como un soldado que vigile nuestro ser interior. Paz a vosotros. ¿Y qué hizo el Señor, hermano? ¿Se recuerda cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra? Le sopló en las orejas, le sopló en los ojos. ¿Dónde le sopló? En su nariz, aliento de vida. Y el hombre fue un alma viviente, empezó a tener pensamientos, emociones, voluntad. Y el hombre fue un alma viviente, dice la palabra. Y ahí el Señor se sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Allí los hermanos fueron engendrados como hijos de Dios. El Señor mismo se sopló para dentro de ellos. El Espíritu mismo entró para dentro del espíritu humano. ¿Se recuerdan Zacarías 12, versículo 1? Las tres cosas más fundamentales que Dios tiene en la creación: los cielos, la tierra y el espíritu del hombre. Porque el espíritu del hombre es un vaso preparado por Él desde la eternidad para que el hombre le recibiese, para que el hombre le contactase, para que se mezclase con Dios. Gracias al Señor por esta palabra tan maravillosa. Entonces, hermanos, allí surgió la iglesia. Por eso el versículo 12 y 13 del capítulo 1 de Juan dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, nosotros fuimos engendrados por Dios, por voluntad de Dios. Él, dice la palabra, que desde antes de la fundación del mundo nos engendró. Antes de la fundación del mundo nos predestinó para la filiación,
para ser aquellos que hereden a Dios mismo como su herencia. Aleluya por esta palabra gloriosa. Entonces, hermano, al soplarse el Señor para dentro de los apóstoles, surgió la iglesia, el cuerpo de Cristo, carne de mi carne, huesos de mi hueso. La novia, la compañera, la ayuda idónea del Señor para combatir el poder de las tinieblas que está tanto dentro de el hombre como fuera en el sistema del mundo. ¿Se recuerda Mateo 16? Cuando Pedro estaba impidiendo nuestra redención, nuestra salvación, el Señor le dijo: es necesario que yo vaya a Jerusalén y deba ser muerto por los judíos, pero voy a resucitar el tercer día. ¿Qué le dijo Pedro? No, Señor, ten compasión de ti, que de ninguna manera eso te ocurra. Y el Señor, ¿qué le dijo? Lo alabó, le dijo: gracias, Pedro, porque me amas tanto. Él lo reprendió y le dijo: apártate, Satanás. Y enseguida dice una verdad que también la dice para mí y para usted. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo. Borre su vida de alma, su ego. No la tome en cuenta, su mente, su emoción y su voluntad. Y sígame. Sígame. Ponga su mente en mi espíritu. Viva conforme a mi espíritu, a mi persona. Soy vuestra nueva persona. Cristo en mí, Cristo en ti. Por un lado, hermano, fue un disfrute para los apóstoles que ese Señor, que lo conocieron durante 33 años y medio, rieron, lloraron con Él, compartieron los alimentos, sufrieron, y que lo podían tocar, recostarse sobre su pecho. Ahora entraba dentro de ellos, para nunca más salir por la eternidad, ser uno con Cristo. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra bendición. Ahora vamos a disfrutar un himno. Gracias al Señor, como Juan el Bautista presentó el Señor a Israel, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya recibimos ese resplandor de la palabra. El Señor Jesús quitó nuestros pecados por la eternidad, pecados pasados, presentes y futuros, pequeños, medianos y graves. Todos están cubiertos por la sangre del Señor y arrojados a lo más profundo del mar, olvidados para siempre, junto con los demonios, los espíritus malignos que los provocaron, se fueron al abismo, que es el lugar donde le corresponde. Pero este Cordero de Dios se transformó en una paloma. Dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo.
Entonces ahí tenemos la transformación del Señor. El itinerario lo podemos ya identificar, ¿verdad? De la eternidad pasada, el Señor entró al espacio y el tiempo, se encarnó como el hombre Jesús, vivió 33 años y medio, murió como el Cordero de Dios para quitar el pecado de la humanidad, pero resucitó como el Espíritu Santo. Aleluya. Y veamos cómo conoció a los hermanos del Señor. Los primeros hermanos, amados, cómo surgió Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. Fíjese el versículo 36 del capítulo 1. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo Juan el Bautista: He aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. ¿Quiénes eran estos? Juan y Andrés. Y volviendo a Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido en maestro, ¿dónde moras? No le dijeron: ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? Le dijeron: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde habitas? El Señor vivía en el Padre, en los lugares celestiales. Ellos querían estar con Él, fueron cautivados en forma instantánea, siguieron al Señor. ¿No es maravilloso eso, hermano? Que usted y yo podamos ser llenos del Espíritu, llenos de la vida, llenos de la gracia, que podamos ser los que expresen en gracia y en realidad al Señor, ser la manifestación de Dios en la tierra, en el lugar en el que nos ha puesto, que podamos practicar la justicia y que nuestro andar sea resplandeciente como bronce y nuestro andar sea amoroso, de cuidar con ternura a los demás, en oración, en palabra. Que el Señor nos ayude a ser aquellos atrayentes para los demás, que sean aquellos que resplandecen y que puedan impactar a las personas que se contactan y se relacionan con aquellos hermanos y hermanas. ¿Y cómo se multiplica el Señor? Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y el 41 dice, y este halló primero a su hermano Simón. ¿Se dan cuenta cómo Andrés le presenta al Señor a Simón? Hemos hallado al Mesías, le dice, al Cristo. Y se lo trajo al Señor. No lo dejó ahí, no le dijo, mira, encontramos al Mesías y se fue. No, lo llevó, vamos, ven y ve, vamos. Hermano, que esa también sea nuestra práctica de hablarle del Señor a las personas, pero invitarlas a traerlas a la comunión. Y le trajo a Jesús, dice el versículo 42. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y aquí el Señor hace algo realmente impresionante. Le cambia el nombre. Ya no te vas a llamar más Simón, sino Cefas, es decir, Pedro, piedra. Hasta ahora eres un vaso de barro. Usted sabe, los vasos de barro se deshacen. No tienen duración. Se soplan y quedan en nada. Pero una piedra no. Trate de deshacer una piedra. No es fácil. Pero una piedra preciosa, a Pedro, ser transformado de piedra vulgar, común, a piedra preciosa, le costó toda una vida humana de sufrimientos. Y también esa es nuestra expectativa. Todos los que queremos expresar y manifestar al Señor, seremos probados como oro en el crisol, ser pasados por pruebas de fuego realmente impresionantes e incomprensibles para los demás e incluso hasta mal interpretadas. Pero eso es el Señor que en su soberanía lleva a los hermanos y hermanas para que crezcan en vida, para que puedan efectivamente tener el carácter divino, el carácter celestial. Y aquí es el Señor el que llama. Primero vimos que Andrés y Juan siguieron al Señor, atraídos, cautivados. Luego Andrés trajo a su hermano Pedro. Pero acá el Señor llama. El Señor fue a Galilea, dice el versículo 43, y halló a Felipe. Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés con la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret.
¿Y Natanael conocía la palabra? No lo sabemos. Pero realmente él le dice, de Nazaret puede salir algo bueno. Recordemos que Nazaret es un lugar muy menospreciado por los judíos, porque había una mezcla de judíos con gentiles. Entonces, nunca un judío de aquella época, un israelita, iba a pensar que el Mesías iba a venir de Nazaret. Sabían que iba a venir de Belén. Y el Señor nació en Belén. Entonces, aquí el Señor le revela su omnipotencia, su omnisciencia, su deidad. Natanael no llevó, digamos, a Felipe a la contención, sino Felipe le dijo, ven y ve. ¿Sabes qué? En vez de contender si es o no es, ven y ve, ven y prueba, véelo, escúchalo. Y el 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael quedó impresionado porque el Señor le reveló su persona, que lo conocía. Y el Señor le dice, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y ahí él reconoce la deidad del Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Hermanos, allí tenemos modelos de cómo expandir al Señor. El Señor ahí ya se está multiplicando. Y lo hizo el día de la resurrección, Juan 20, cuando se sopló para dentro de los hermanos. Allí surgió la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y la iglesia es un vivir del amor fraternal, de andar en justicia, practicar la palabra. Hermanos, ese es el hermoso capítulo 1 del Evangelio de Juan, un resumen de prácticamente toda la Biblia. Y al final el Señor revela que Él es la puerta que lleva a los hombres a Dios y Dios a los hombres. Que nadie puede ir al Padre sino por Él. Versículo 51. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Señor ahí ya reveló que Él es la puerta para la humanidad. Hay una puerta abierta para los hombres en los cielos. Jesucristo el Señor. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Juan 14 el Señor señaló, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gracias al Señor por su misericordia. Y ahí también revela su segunda venida. Los cielos se van a abrir y veremos al Hijo de Dios descender en las nubes. Gracias al Señor por Filadelfia. Filadelfia tiene dos cosas gloriosas. La iglesia que el Señor anhela y de la cual Él se aferra o la toma como base para venir a la tierra. Debemos ser aquellos que estén en Filadelfia, que practican la justicia y practican el amor, que guardan la palabra del Señor, y el guardarla quiere decir practicarla, hacerla realidad en nuestro vivir humano y andar en amor, cuidar las personas, nutrirlas, cuidar los hermanos, ayudarlos a crecer en vida, a que puedan madurar, predicar el Evangelio, atraer a los hermanos y hermanas, con todos aquellos que tengan un corazón puro. Entonces, hermano, el encargo suyo y mío es practicar la palabra, guardarla, las 24 horas del día y andar en amor. No debemos negar el nombre del Señor. Negar el nombre del Señor implica no expresarlo, no manifestarlo en nuestro vivir. Si expresamos una serpiente con nuestra ira, con nuestra irritabilidad, estamos negando al Señor. ¿Quién va a poder ver al Señor en ese hombre, en esa hermana? Si tenemos orgullo y soberbia, ¿quién puede ver al Señor en nosotros? Hermano, el Señor dice no negar el nombre del Señor es no expresarlo. No basta invocar, oh Señor Jesús, ¿verdad que es una puerta para tocar la presencia del Señor, para tocar los suministros, pero que esos suministros sean reales durante todo el día? El Señor trató con los pecados del cuerpo, creemos en nosotros, ¿verdad? Pero que hay de los pecados del alma que están escondidos en usted y yo. Un ejemplo, la ira. Por darle otro ejemplo, los malos pensamientos. Hermano, próximo palabra, que el Señor nos lleve a practicar la vida de la iglesia. Jesús es el Señor.